Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Sanamente. Hoy tenemos un capítulo que permite explorar en torno al mundo de la neurodiversidad. Vamos a conversar también con José Manuel Vicente, académico de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, sobre la cisifemia, un trastorno de salud mental laboral. Y además abordaremos el concepto del amor social con la académica italiana Silvia Cataldi. Esto y tanto más en este apasionante capítulo que ahora comienza. La pandemia en términos de salud mental nos permitió ver problemas en distintas poblaciones. Lo hemos visto en los niños, lo hemos visto en la convivencia escolar, lo hemos visto al interior de las familias y el caso de los universitarios no es distinto. De alguna manera, este grupo se vio muy afectado porque vivió una realidad y cambió de manera muy drástica, lo que ha significado que tengan muchos problemas de adaptación con esta nueva realidad. Las universidades, en tanto, han tomado medidas para poder mirar el problema y resolverlo, pero las medidas ¿han sido útiles? ¿Sirven? ¿Cuáles han sido esas iniciativas? Esas son algunas de las preguntas que se hizo Ignacia Sánchez en la siguiente nota. Es algo así como un espectro, como un fantasma que está debajo de todas las cosas que hacemos, porque generalmente los alumnos no quieren demostrar que están cansados. Creo que en general la etapa de la universidad es una etapa carente como de salud mental, porque entre los 20 y los 30 me imagino es como un proceso un poco ambiguo, en donde se espera mucho quizás de las personas o algunas personas no esperan nada. Igual tiene que cumplir con las cosas que uno, con los deberes, entonces al final uno tiene que hacer como que no pasa nada y seguir haciendo todas las tareas y estudiar. La transición del colegio a la universidad puede ser un cambio difícil, nuevas exigencias, desafíos, nuevas personas y el miedo a fracasar. Esto podría generar problemas en la salud mental de los estudiantes que incluso se pueden mantener en el tiempo durante toda la carrera universitaria. Bueno, los distintos estudios de los últimos años, especialmente durante y post pandemia, indican que los problemas de salud mental en las y los universitarios han aumentado. Hay múltiples situaciones que son generadores de estrés y por lo tanto eso influye sin duda en lo que sucede con las y los jóvenes. Hoy día también los tiempos son distintos, son nuevas generaciones, son nuevos requerimientos, son nuevas exigencias y poco a poco las universidades han debido irse adecuando a estas nuevas exigencias. Como que siento que está un poco quizás el estereotipo de que el estudiante es aquella persona que se dedica netamente a estudiar, pero muchos trabajan, maternan, se hacen cargo de sus familiares y son cargas del día a día que al final no se ven representadas quizás en el desempeño académico o sí se ven representadas afectando el desempeño académico. Además de que es mucha carga académica y son muchos años, aunque uno ya salió de hartos años en el colegio, es algo por tu futuro, entonces algo donde constantemente estamos ansiosos por ser mejor que como mi yo anterior, por así decirlo. Yo pienso que es algo que de a poquito los profesores han podido dar el espacio, que si uno le da conversación a eso, te dan la oportunidad de entregar un trabajo después o de arreglarse un poco, pero lo importante yo creo que siempre es como comunicarlo, expresarlo. Según un estudio realizado por la Universidad de Chile, en marzo de este año hasta un 50% de los estudiantes universitarios podrían manifestar síntomas de ansiedad y depresión, una realidad que deben y que están intentando enfrentar las distintas casas de estudio. Hace un par de años se empieza con la implementación del modelo escalonado en salud mental UC, que tiene como objetivo el bajar las barreras de acceso a la salud mental del estudiantado a través también de la promoción, de la prevención y de la atención clínica, con foco en distintos tipos de actividades y de servicios. Ya, por ejemplo, intervenciones comunitarias, charlas, capacitaciones, talleres, grupos de entrenamiento, distintos tipos de psicoterapia, tanto individual como psicoterapia grupal, consejerías individuales, etc. Por ejemplo, tenemos algunas iniciativas que tienen mucho que ver o están muy ligadas con el estudiantado. Por ejemplo, hay un espacio conocido como la ludoteca, que es un espacio en el cual los estudiantes pueden realizar distintos tipos de juegos de mesa, por ejemplo, que es una
una instancia que convoca bastante a los estudiantes y que ha sido muy bien recibida. Por otro lado también está la Mesa de Salud Mental, que es una agrupación estudiantil que también realiza actividades enfocadas en salud mental para el estudiantado. La vida comunitaria es la que de alguna manera se tiene que fortalecer al interior de las universidades y eso sin duda va a impactar, va a mejorar la salud mental y por supuesto vamos a poder convivir de una manera más armónica. Y desde este punto de vista nace Conciencia Saludable. Esta es una iniciativa de la Universidad de Chile que surgió en la pandemia y que ahora se materializó como un sitio web que busca promover el bienestar y mejorar la salud mental de la comunidad estudiantil de todo el país. La plataforma cuenta con información, canales de ayuda, noticias, actividades y entrevistas, incluido material de Sanamente. La plataforma Conciencia Saludable viene a presentar a los alumnos una serie de herramientas, tanto psicoeducativas como prácticas, de redes a las que pueden acudir para evitar que sus problemas se agraven. Nuestro foco son los estudiantes de la Universidad de Chile, pero para nosotros idealmente que todos los estudiantes del país puedan acceder porque les va a ayudar. Además de esto, en la universidad existen otras iniciativas en distintos niveles de intervención con atención y derivación, además de promoción y prevención como son las ferias de salud estudiantil, donde se trabajan todos los temas de bienestar y cursos de formación general orientada a la formación de pares estudiantes. Lo que más queremos es focalizarnos en la convivencia universitaria. O sea, como medida preventiva hacia los problemas de salud mental, que van a haber de todas maneras, pero no queremos que la convivencia en sí misma sea un gatillante de problemas de salud mental. Y esto no solo ocurre en Santiago, cada vez son más las universidades en el país preocupadas por encontrar una solución a esta problemática. Una de ellas es la Universidad Católica de Temuco, donde los estudiantes organizaron una actividad llamada Coffee Talk, un servicio de cafetería gratuito en los espacios comunes de la universidad. Si pides un café es porque quieres hablar de tus penas. Si pides un té es que quieres hablar de lo que ha ocurrido en tu semana, si pides otra cosa son conversaciones más libres. De alguna manera, cuando tú eliges lo que vas a tomar, te direccionan con algún compañero o compañera donde tienes ese espacio de conversación, con un par, con un compañero o compañera que quizás ha pasado por las mismas situaciones que tú o no, pero con quien tienes la posibilidad de una conversación con propósito, una conversación con sentido. Diferentes instancias donde la importancia de crear comunidad pareciera ser la clave para comenzar a hacerse cargo de esta realidad que toca a todas las universidades del país y que para mejorarla aún queda un largo camino por recorrer. Como nunca antes en la historia de nuestra evolución, el trabajo es para esta generación, la que está viva hoy y un par de generaciones atrás, algo muy central en la vida humana. Nos gastamos demasiado tiempo de nuestra vida trabajando con otras personas. Estamos muy determinados por lo que ahí ocurra y lo hemos revisado antes en Sanamente, cómo ha justamente aumentado la cantidad de reportes de sufrimiento en el trabajo y por lo tanto licencias médicas asociadas a cómo se da ese trabajo. Sin embargo, hemos hablado mucho de los jefes, mucho de los contextos, pero poco de cómo es nuestro vínculo con el trabajo. Hoy vamos a hablar de la sisifemia, un trastorno que se caracteriza por una combinación entre el perfeccionismo y la búsqueda de objetivos inalcanzables. Pero hay un vicio detrás, porque ambas cosas parecen de alguna manera virtudes en la sociedad que vivimos. Y para poder profundizar sobre esto es que tomamos contacto con José Manuel Vicente, director de la Cátedra de Medicina Evaluadora Pericial de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Encantados nosotros de tenerte acá. Y quisiera partir cambiando el contexto, ¿no? Porque efectivamente en Chile en particular, las dos cosas que dije, el perfeccionismo y buscar objetivos inalcanzables, son dos cosas que alguien podría decir en una entrevista de trabajo para ser calificado como perfecto para el puesto. Entonces somos una sociedad en la que esas dos cosas que pueden enfermarnos son muy enalzadas, ¿no? Entonces cuéntanos un poco qué es la sisifemia. La sisifemia finalmente es un padecimiento, una enfermedad, porque lo que provoca es un agotamiento físico y mental de un trabajador incansable. Como decías,
Ese trabajador incansable es un trabajador que trata de atender a objetivos inalcanzables en su trabajo, objetivos inalcanzables impuestos, y trata de intentar poder alcanzar esos objetivos con una dedicación extenuante. Finalmente, por eso, termina extenuado. En ocasiones, esa dedicación extrema a esos objetivos que nos marca la empresa a veces llevan también parejo una prolongación de jornada. Pero quien padece la sisifemia, ha habido un momento previo a llegar a este agotamiento físico y mental en que cree que para poder atender esos objetivos tiene que ser con una dedicación extenuante y prolongando la jornada. En la sisifemia se dan dos cosas como en todas las enfermedades: un factor de riesgo y luego la aparición de la enfermedad. Así que tendríamos como factores de riesgo factores ligados al trabajo, pero luego un componente personal. Así que podríamos decir que sin ese componente personal, que ahora pasaré a describir, y ese tipo de trabajo, si no se dieran las dos cosas a la vez, no habría sisifemia. ¿Cuál es el componente personal? Porque justamente lo que tú describes como el componente laboral, acá por lo menos en Chile, es bastante la norma. Pedir cosas que no se pueden lograr. Muy bien. En cuanto al componente personal, generalmente quien termina padeciendo esto es gente muy ambiciosa, muy autoexigente, muy comprometida con su profesión, ambiciosos profesionalmente, no de dinero, sino ambiciosos. Yo quiero hacerlo muy bien mi trabajo. Además, en cierta medida, también son personas de las que dan valor más bien al esfuerzo titánico, ¿no? Dice, bueno, esto vale porque yo me estoy dedicando de forma extrema, ¿no? Ese nivel de autoexigencia, a veces se dice que es una obsesión por el trabajo, pero quien padece sisifemia, realmente la obsesión la tiene porque si no estás obsesionado con el trabajo, ese trabajo tan exigente, no podrías terminar cada día procurando alcanzar esos objetivos inalcanzables. Y también es cierto que de ese componente personal, de cómo es cada uno, ¿no? Está luego un componente de trabajo que no afecta a todos los trabajos. Porque una cosa son el estrés crónico en el trabajo y otra cosa es que este tipo de enfermedad afecta a determinadas áreas, a determinados trabajadores con una capacitación determinada y a determinadas tareas. Si comenzáramos por las áreas... Antes de ir hacia allá, me gustaría detenerme un poco en lo que acabas de decir, porque algo que todavía no me queda claro es cómo sé yo si estoy enferma. ¿Cuándo mi obsesión y mi preocupación por el trabajo y mi dedicación exagerada, todas cosas que yo hago, se convierten para mí en un factor de alerta para dirimir que yo estoy enferma de esto? Bueno, los primeros signos de alarma suelen ser los siguientes. Tenemos este tipo de trabajo que luego veremos y nos vamos dando cuenta que cuando acaba la jornada laboral seguimos todavía con esa tensión, ¿no? Esa tensión nos lleva a que luego cuando vayamos a dormir nos va a costar dormir. Es posible que tengamos despertares precoces. Si dormimos mal, a la mañana siguiente estaremos más cansados. Si estamos más cansados, al día siguiente decimos, me tengo que dedicar todavía más para poder atender el trabajo. Luego también porque vemos que esta dedicación que estamos dando al trabajo supera el equilibrio que tiene que haber en la vida, ¿no?, entre la dedicación al trabajo y el resto. Y no sabemos cortarlo. Primero porque nuestra mente discursiva, nuestra mente disruptiva, más allá de la jornada de trabajo, nos sigue dando vueltas y pensando exclusivamente en el trabajo. No dedicamos tiempo a cosas que de alguna forma nos desintoxican, ¿no?, nos curan, que es dedicarnos al ocio, dedicarnos a las relaciones con los demás, dedicarnos también un tiempo al descanso. Y en esta cadena de acontecimientos, ¿qué puede pasar? Sí, claro, después de un trabajo que llevamos meses con un trabajo sisifémico, entendamos, ¿no?, y vemos que dormimos peor, a veces lo estamos haciendo mal, porque decimos, bueno, para dormir mejor voy a recurrir a los hipnóticos, o para procurar tener una llegada al sueño más fácil, pues recurrir a los ansiolíticos. Mala cosa. Si luego al día siguiente nos levantamos cansados,
es probable que nos dediquemos a la cafeína cuando no a otros estimulantes. Y así en este círculo, en este bucle, que realmente no podemos salir. Entonces, a tu pregunta, que es muy buena, es decir, lo primero en la vida hay que advertir, antes de que tengamos una enfermedad, saberla cortar a tiempo. Es decir, ver estos signos que decíamos, y decir, bueno, yo tengo que poner coto, ¿no? Hay en psicología una cosa que se llama locus control, ¿no? Y es no pensar que las cosas no tienen remedio, lo que se llama el locus externo, y otra cosa que es el locus interno. Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Y en ese poder hacer yo sería, bueno, voy a tomarme mi vida y el tiempo que tengo de cada día, que es el que hay, no tenemos otro, no vendrá un día, si no es el día de hoy el que tenemos, pues decir, cuando cierre el trabajo lo voy a cerrar. Que me cuesta esfuerzo porque sigo en esa mente que decimos discursiva, ¿no? En ese automatismo de los pensamientos, pues voy a dedicarme a actividades de ocio que probablemente de alguna forma traten de concentrarme en otras cosas, como podría ser el deporte, como podría ser practicar meditación, que es una forma de estar en el ahora, es decir, estoy en el ahora que ya he dejado el trabajo y estar en el ahora y además estar conmigo mismo. Por otra parte, si hemos dejado de compartir tiempo con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, ojo, son más importantes eso que la dedicación al trabajo, que es importante, pero tiene su parcela. Y luego, finalmente, dormir. Es decir, si estamos dando cuenta que dormimos poco, procuremos descansar bien, ¿no? E ir a la cama sin esa tensión, ¿no? Me encantaría volver sobre lo que tú mismo proponías, que era, ustedes han identificado que hay ciertos sectores donde esto se da más que en otros sectores, sectores productivos. ¿Cuáles son esos lugares donde existe más riesgo de sisifemia? Bueno, en cuanto al sector de actividad, son las actividades financieras, consultorías, auditorías, en sanidad y sobre todo en el colectivo médico, despachos de abogados, comunicación, como ustedes, en informática, sobre todo lo que es el análisis de datos, también en tareas comerciales de alto nivel y en sectores de niveles superiores de la administración. También es cierto que en investigación. Luego estos serían los sectores de actividad. ¿Con qué capacitación? Pues generalmente titulados superiores. En el nivel organizacional, pues generalmente niveles altos en la organización. Por supuesto, claro que son cargos que requieren mucho, ¿no? Son cargos que requieren muchas coordinaciones, que manejan a muchas personas también, y eso suele hacer muy difícil parar en el fondo el trabajo cuando uno está afuera, por el nivel de responsabilidad que implica también. Pero me encantaría volver sobre el concepto, José Manuel. ¿Por qué se llama sisifemia? ¿Y cuál sería, si lo pudiéramos poner en la lógica judeocristiana tan propia de Latinoamérica, cuál sería el pecado que está detrás de esta enfermedad? Bueno, dimos nombre a esto porque, acudiendo al mito de Sísifo, teníamos varias cosas que guardan equiparación con los que padecen esta enfermedad. Uno, la ambición profesional. Sísifo fue condenado por su ambición a la tarea eterna y pesada de soportar sobre sus hombros una elevada carga para llevarla a la cima de la montaña. Y cuando llegaba a la cima de la montaña, la piedra volvía abajo, y así cada día en esta tarea. Esto guarda relación con este tipo de trabajos en los que uno, por esa ambición, por ser un excelente profesional, uno se dedica con extremo al trabajo. Son trabajos son trabajos casi podríamos hablar de una condena, ¿no? Trabajos con alta carga sobre nuestros hombros, sobre nuestra cabeza, porque son carga mental. Y al día siguiente volvemos a la misma situación. Por otra parte, a Sísifo se le privó de la visión. Y esto sí que también guarda relación con lo que les pasa a las personas que tienen sisifemia. Es que pierden la visión de lo que el trabajo debe ser. Se dedican finalmente su vida al trabajo y pierden esa visión que tenemos que tener de que el trabajo es importante, pero más importante somos nosotros mismos, más importante es la relación con los demás, más importante es cómo vivimos cada día. José Manuel, perdón, hay un tercero, dale. Y luego, finalmente,
en esta visión judío-cristiana, pues también hay una cierta vinculación, ¿no? Porque en realidad este castigo casi divino, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta que nuestra vida la manejamos nosotros. O sea, olvidémonos de que esto es algo que no tiene solución. Uno puede hacer muy bien su trabajo, pero es mejor saber cómo es hacer bien el trabajo y sobre todo respetarnos a nosotros mismos. Yo suelo decir una cosa, ¿no? Cuando la gente padecemos cualquier tipo de sufrimiento, que lo importante es cuidarnos, pero ese cuidarnos es darnos cuidado. Me encanta todo lo que planteas en el concepto porque el asunto de la ambición es muy profundo, ¿no? Prácticamente Occidente durante los últimos, sobre todo los últimos 100 años, ha crecido con una idea de que la ambición es lo que hay que tener en la vida y punto, en todos los ámbitos, ¿no? Y eso también se traduce finalmente en una ambición codiciosa también en el ámbito de lo material, pero estar en el tiempo y en el espacio en concordancia con otros y presente es algo que nos está costando mucho en Occidente. Entonces ahora, como para cerrar esta conversación y ante la evidencia de que tú eres una persona que ha reflexionado mucho sobre el tema a lo largo de tu vida, ¿qué le dices a personas como todas las de acá, que estamos todas con cisifemia, te lo digo al tiro, respecto de la sensación de que el mundo solo está generando personas que tienen cada vez más carga? O sea, el trabajo se está complejizando y está aumentando, es algo propio de la globalización. Se nos están pidiendo más cosas en el mismo tiempo y por la misma plata, porque el mundo está necesitando eso aparentemente. Entonces, ¿cómo coordinar la exigencia del mundo, la demanda del mundo, con tratar de ser un ciudadano feliz que de alguna forma también responda al mundo? ¿Qué le dices tú a los humanos como nosotros que tenemos estas preguntas? Lo que tenemos que ver en la vida es que el objetivo nuestro es hacer las cosas con la máxima focalización, pero con la máxima focalización y un sentimiento de valor de las cosas. Es decir, no valemos tanto en ese sentido de la ambición, yo quiero ser un buen profesional porque a eso le damos valor, ¿no? Sino yo voy a hacer bien mi trabajo, pero voy a vivir bien haciendo bien mi trabajo. En el momento en que yo vea que no hago bien mi trabajo, en el momento en que vea que sufro, hay, la verdad que es un término que a veces se usa, ¿no? Y es la inutilidad del sufrimiento. La vida es corta, la vida es cada día, y hay que darle valor a determinado tipo de cosas y determinado tipo de actitudes un poco distantes de esta ambición, ¿no? Yo a veces suelo ver a gente, incluso en el ámbito de la comunicación, ¿no? Grandes profesionales de la comunicación, con magazines de varias horas, que se dedican plenamente. Conozco también a mucha gente en el ámbito de la cultura, ¿no? Pintores, músicos, que serían capaces de dedicarse. No solo que serían capaces, conozco a algunos que pueden dedicarse casi todo el día dedicado a eso, ¿no? Sin que cause sisifemia. ¿Cuál es el problema? Que determinado tipo de actividades en nuestra vida nos reportan a nosotros mismos una satisfacción personal, no la satisfacción del reconocimiento de los demás, ¿no? Y esas no nos terminan agotando, ¿no? Es decir, excelentes pintores, ¿no? En España tenemos pues Antonio López, ¿no? Genio del hiperrealismo, alguien que se dedica todo, vive para la pintura. Cuando mira las cosas la mira como un pintor, ¿no? Pero eso no cansa, eso no agota, eso llena, ¿no? Sin embargo, cuando nos dedicamos por la capacitación que hayamos tenido, la formación que hayamos tenido, algo, estamos buscando no solo el que nos satisface, ¿no? También el satisfacer a los demás. Y luego, una cosa que hemos comentado, a veces estamos llenos de demasiadas necesidades en nuestra vida. Necesitamos ser un buen profesional para estar bien pagados, no solo para que nos digan que somos muy buenos, sino estar bien pagados y estar bien pagados para cubrir demasiadas necesidades que todos sabemos que no necesitamos. O no necesitamos tanto. Hay unas necesidades primarias y el resto.
Agradezco mucho esta conversación contigo, José Manuel, muy iluminadora para muchos de nosotros. Esperamos tenerte más adelante nuevamente en Sanamente. Encantado de estar con ustedes. Un placer. La diversidad es algo que nos constituye y que constituye a la naturaleza. De hecho, a más diversa es más resiliente, funciona mejor. Sin embargo, las personas, por alguna razón, no somos buenas relacionándonos con las personas distintas. Y cada vez más, por suerte, somos conscientes de ello. Por eso, ¿están ustedes familiarizados con la idea de la neurodivergencia? Hoy quisimos preguntarle a una experta, Tatiana Luis, autista y fundadora de Autismo en Positivo, nos va a explicar en la siguiente cápsula de Experto. Para hablar de neurodivergencia, primeramente tenemos que entender qué es la neurodiversidad. La neurodiversidad es un hecho biológico comparable a la biodiversidad. Hay seres humanos diferentes, flora diferente, fauna diferente. Pues así como nosotros podemos observar esa diversidad en nuestro entorno, esa diversidad también existe en nuestra neurología, en nuestros cerebros. Y allí es donde empezamos a hablar de neurodiversidad, ¿no? Que son todas las variedades de cerebros que existen. Entre toda esa variedad de cerebros, hay cerebros que se parecen mucho entre sí. Ahí podemos catalogar o englobar a los cerebros neurotípicos, y luego hay cerebros que divergen de ese grupo a nivel de características, de su funcionamiento, conexiones, etc. Y es allí donde llegamos al maravilloso concepto de la neurodivergencia. El cerebro neurodivergente no es únicamente un cerebro autista. Aquí podemos encontrar una gran variedad de características y neurotipos como autismo, TDAH, dislexia, discalculia, altas capacidades, síndrome de Down. Es decir, hay una gran variedad de cerebros que pueden considerarse neurodivergentes. Es importante que como sociedad entendamos que tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la educación y a la formación sobre la neurodivergencia. Continuemos informándonos, continuemos teniendo información actualizada, respetuosa, porque la neurodiversidad existe. Es nada más salir a la calle y ver que hay diferencias en los seres humanos. Si en tu entorno hay una persona autista o neurodivergente, cualquiera sea su neurodivergencia, la recomendación que te podría dar es que te acerques, primero que intentes informarte, intentes saber y sobre todo con curiosidad genuina puedas preguntar de qué manera puedes ayudar o qué puedes hacer tú para facilitar su entorno. Abandonen los prejuicios y que no esperen de las personas neurodivergentes que se comporten de una u otra manera. Las diferencias que tenemos a nivel neurológico pues hace que tengamos también personalidades diferentes y a lo mejor lo que para ti es normal, pues para otra persona no lo es. Tener la mente abierta a este concepto en que cada uno vive su propia normalidad, pues es muy positivo y enriquecedor. Y llegamos al punto de encuentro donde todos compartimos experiencias, ideas, buenas prácticas, comunidades, para ver si podemos sentirnos un poco mejor. En este mes que se realizó la semana y el mes de los cuidados, se lanzaron las bases del Sistema Nacional de Cuidados, una red que articula los servicios y prestaciones provistas por el Estado, las familias y los privados, que busca relevar el rol de las personas cuidadoras, fomentando su capacitación y el empleo formal. Si es aprobado el proyecto de presupuesto 2024, aumentarían un 25% los recursos para cuidados, es decir, más de 94.000 millones. Se estima que son 600.000 las personas que realizan labores de cuidado no remuneradas en Chile y que serán beneficiadas, por ejemplo, con el aumento del 38% en recursos destinados a cuidados domiciliarios. También se crearán residencias para adultos con discapacidad en 7 nuevas regiones para completar la oferta de todo el país. Si quieren más información, pueden acceder al sitio web del Registro Social de Hogares, www.registrosocial.gov.cl. Ahora les queremos mostrar algunas de las reflexiones que ocurrieron en el marco del programa E-Motiva de la Fundación CAP, en el que muchos estudiantes pudieron realizar una jornada de encuentro entre liceos
con distintas personas de la comuna de Puente Alto. El propósito de esta actividad fue que participaran en este programa y pudieran exponer al resto de los establecimientos educacionales los trabajos que se están desarrollando durante el primer año de aprendizaje y compartir experiencias y buenas prácticas. En esta instancia, los estudiantes presentaron problemas y discutieron en torno a temas como la convivencia escolar, el manejo de las emociones, la vulnerabilidad de muchos barrios, entre otros temas. Si quieren conocer más sobre esta iniciativa y labor que realiza la Fundación, ingresa a www.fundacioncap.cl. También les queremos recomendar Camuflados, una campaña diseñada por la Fundación Padece y Bristol Myers Squibb para generar conciencia sobre los desafíos emocionales que enfrentan las personas que tienen psoriasis. Esta enfermedad afecta a más de 100 millones de personas en todo el mundo y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el 90% de ellas tienen esta enfermedad y ven afectado también su bienestar emocional. Lo hemos visto en otro tipo de casos, son comorbilidades. Este cortometraje cuenta la historia de Tomás, un paciente con psoriasis que ve afectada su vida y debe acudir a terapia psicológica para descubrir por qué está todo el tiempo utilizando un camuflaje en varios momentos de su vida cotidiana. Es importante ver esta enfermedad y entender que son millones las personas que pasan por esto al mismo tiempo sin que realmente tengamos conciencia de eso. El cortometraje está disponible en www.padece.cl/camuflados. Y ahora nos vamos volando a la cápsula ciudadana, que es donde vamos a la calle y los escuchamos a ustedes. Hola, bueno, mi nombre es Ernesto Muñoz, soy abogado penalista, trabajo en forma independiente en un estudio aquí en Cerro del Plomo y cuando estoy un poco estresado lo que hago es boxear. Me ayuda a desestresar, por así decirlo, a botar energía, porque generalmente lo hago, prefiero hacerlo al término de la jornada laboral en vez de al principio, por un tema también de acondicionamiento físico, pero me ayuda a mantener, digamos, más concentrado y al otro día llegar motivado a trabajar. El amor mueve al mundo es una frase que hemos escuchado tantas veces antes y que sobre todo quisiéramos que fuera muy cierta. Este sentimiento no es solamente algo que sentimos individualmente, parece ser algo así como un pegamento que articula y que conduce el movimiento humano, y nos encantaría explorar un poco sus posibilidades a través de esta conversación sobre el amor social. ¿De qué manera podría ayudarnos a resolver problemas o conflictos en este momento de tanta dificultad y superposición de desafíos como el cambio climático, la pobreza o las expresiones más antiamor que conocemos como la xenofobia? ¿Qué podríamos hacer para poder activar ese órgano interno que es el amor que está en todos de nosotros, pero utilizarlo de manera colectiva? Vamos a conversar hoy con una experta en este asunto, una experta italiana, Silvia Cataldi, académica de Sociología de Sapienza Universidad de Roma, quien está en nuestro país por una actividad organizada por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Gracias por estar con nosotros, Silvia. Muchas gracias a ti. Queremos saber qué es exactamente lo que tú describes como el amor social. Es algo interesante de definir, porque ya sabes, estabas diciendo que en nuestra vida tenemos experiencias de amor todos los días desde que nacemos. Nosotros nacemos por un acto de amor y experimentamos el amor no solo en nuestra familia, sino también en nuestros grupos, nuestros pares, amigos, etc. Pero lo que me gustaría decir es que también la solidaridad en nuestras democracias, especialmente en nuestras democracias contemporáneas, están basadas en el amor.
Están basadas en el amor porque necesitan algo que sea más que la tolerancia. Necesitan el respeto hacia otros y la peculiaridad del otro. En realidad, el amor social no es un descubrimiento, es algo que experimentamos. Pero antes de eso, y solo recientemente, la sociología ha redescubierto el valor del amor en la base de nuestra sociabilidad. Es una expansión del concepto. Usualmente pensamos que el respeto es algo distinto del amor. Como por ejemplo la inclusión o la solidaridad también podrían ser diferentes, más relacionados tal vez con la compasión. ¿Cómo podríamos entender esta nueva definición que haces tú del amor social? ¿Cuáles son los bordes de esa definición? Cuando comenzamos a estudiar el amor social, empezamos revisando actos de amor verdaderos en la vida real. Es interesante porque la definición se queda en hombros de gigantes, en la literatura, en los poetas, filósofos, sociólogos. And you were telling about poets, of course, but also philosophers, sociologists. Pero al mismo tiempo, en la realidad nos gustaría redescubrir el potencial crítico que la gente tiene todos los días. Por ejemplo, con pequeños gestos. Sonreír, por ejemplo. No es solo un gesto de ser gentil o algo como eso, sino que es algo que puede activar una nueva forma de solidaridad, que es el amor social. Of being gentle or something like this, but it is something that can activate a new form of solidarity. En nuestra definición, el amor social está basado en dar algo más allá, no solo dar y esperar que te den algo de vuelta, sino algo que va más allá. The overabounding. So not giving and expecting the return of giving. Cuando le sonríes a una persona que no conoces, por ejemplo, cuando ayudas a una persona que no conoces, que está fuera de tus relaciones primarias, una persona que no espera que hagas eso. Which is outside from our primary relationship. So the person doesn't expect that you do this. Como cuando trabajas ayudando a otros. Sí, por supuesto. Ese tipo de grandes tareas. Sí, grandes tareas, pero a la vez pueden ser también pequeños gestos. Una muy pequeña como acupuntura. ¿Cómo podríamos usar el amor social como una política pública? Porque al pensar en las diferencias culturales, tal vez tú sabes que Chile no es un país que tenga la cultura de sonreír demasiado, pero por ejemplo Colombia es un país que tiene una población mucho más sonriente. ¿Cómo podríamos usar el concepto de amor social de una manera más específica y concreta? Usarlo, por ejemplo, para las democracias. So, in reality, it's interesting because, of course, social love can be expressed by. En realidad es interesante porque, por supuesto, el amor social puede ser expresado por todas las culturas en diferentes formas. Por ejemplo, el gesto, el heroísmo diario de la gente. Otro ejemplo, el pescador que salvó a 24 migrantes en el mar Mediterráneo, subiéndolos a su bote, personas sin la posibilidad de llegar a Italia. Lo que hizo estaba en contra de la legislación italiana, que dice que no puedes ayudar directamente a los migrantes, sino llamar a servicios de ayuda. Which states that you cannot help directly the migrants, but you have to call for help. But there is also the case of, other little gestures now in the war. We know that there are open También está el caso de otros gestos pequeños ahora mismo, en la guerra. Sabemos que hay casas abiertas en el conflicto entre Palestina e Israel. Hay casas abiertas que están disponibles para todas las personas, para palestinos e israelíes, que necesiten ayuda. Who are in need of help, and so it's an open house. So, in reality, ordinary people. En realidad, la gente común puede hacer gestos muy importantes, que en verdad los hacen a diario.
Ese es el potencial de cambiar el mundo. Comienza desde gestos pequeños como sonreír, ayudar gente, dándole mi tiempo a alguien. Un pequeño gesto de ir más allá que puede construir una nueva sociedad y que también puede construir una nueva forma de solidaridad. A little gesture of overabundance, but it can build a new society, and also it can build as well, a new form of solidarity. We have also También hay casos que estudiamos donde el amor social, pequeños gestos como estos, se transformaron en leyes. Gestures like this became a law. For example, I give only an example. There was a case in France. Por ejemplo, hubo un caso en Francia donde había un trabajador que era el padre de un niño pequeño que estaba enfermo con cáncer y no tenía la posibilidad de quedarse con su hijo porque no tenía permiso desde su trabajo. Because he didn't have a lot of job permission. Recursos. No, en este caso no tenía permiso de su trabajo. Tiempo. Paid from by his enterprise. At the time he worked at the Danone. En su trabajo no se podía tomar más días libres. En ese tiempo trabajaba en una empresa grande en Francia. Entonces sus colegas decidieron reunirse y juntar sus permisos de días libres y hacer un regalo de forma anónima para que él se tomara esos días. Este caso se volvió muy viral en Francia y también en otros países. Y ahora hay una ley en Francia y también en Italia que se llama Mathis, como el niño. Became very viral in France and also in other countries, and now there is a law in France but also in Italy, for example, which is the law called Matisse, like the name of the little guy. So these little situations can Estas pequeñas situaciones podrían inspirar en este caso una ley, que es una política pública. Sabemos que el amor es contagioso, la neurociencia lo ha estudiado en muchos casos. De hecho, si yo sonrío, probablemente tú sonrías de vuelta porque el cerebro está cableado para hacerlo. Smile me back because our brain is wired for that, ¿no? ¿Qué propones para hacer que estas pequeñas experiencias de la conducta humana sean algo que pueda llegar a cambiar el mundo? Algo como, por ejemplo, otra política pública que lleve a los gobiernos a una posición de posibilidades. Porque a veces sentimos que nuestros líderes están en un mundo diferente. Esto es verdad y no, porque sabemos que la realidad es compleja. Es compleja. So we are sociologists, and the first thing that we have to do is studying the social reality and recognizing and also giving a name is the first. Somos sociólogos y lo primero que debemos hacer es estudiar la realidad social y reconocer y dar un nombre al primer paso para dar visibilidad a algo que se da por hecho y algo a lo que usualmente no le damos nombre. We are talking only about love, romantic love, or in the family with friends, but we wanted to say, and also, for example, feminists as well say, como cuando se habla solo del amor como amor romántico o en familia o en amigos, pero queríamos decir algo que también las feministas dicen, que el amor tiene una dimensión pública. Not only us, but for example, the School of Frankfurt, one of the biggest schools in social thought, but also in philosophy as well. Esto no lo decimos solo nosotros. La Escuela de Frankfurt, una de las escuelas más grandes en el pensamiento social y también en la filosofía, es una investigación reciente que determinó que el amor es el primer paso para la solidaridad. En nuestra sociedad plural es lo primero que tenemos. Por supuesto, no es una respuesta normativa que le tenemos que dar a las personas, pero es importante redescubrir y también dar valor. To give to people, but it is important to rediscover and also to give value. Sí que escuchar a la gente, darle nombre a los fenómenos y darles valor. Eso puede desbloquear un potencial crítico en las personas, en los grupos e instituciones. And also giving value to them and to the critical potential of people and also to groups and also to institutions and so on. Create the idea so expanded on reality. Yeah.
Ideas que se expanden en la realidad. Muchas gracias, Silvia, por esta conversación. Espero que el amor pueda ser más contagioso. Realmente lo necesitamos. Gracias. Ustedes saben que el amor es tan fuerte que de hecho cuando estamos lejos de las personas que amamos, de los seres queridos, de los lugares que conocemos, tiene un impacto en la salud mental y en cómo nos sentimos. Aprender a vivir con la distancia, con la nostalgia de esas personas es algo que les podemos ayudar a desarrollar en la siguiente cápsula. Has pasado toda tu vida bajo la comodidad de tu casa, rodeado de la gente que quieres y te diviertes. Ahora, por temas de estudios, te tuviste que ir a vivir a la capital. Los grandes edificios y el ritmo de la ciudad te abruman. Cada día hay caras nuevas y costumbres por aprender. Difícil situación, ¿no? Es natural que nazcan sentimientos como la melancolía y la nostalgia. Lo que estás viviendo posiblemente sea homesickness, la sensación de añoranza y nostalgia que aparece cuando nos vamos lejos de nuestra casa, familiares y amigos. Ante esta nueva e incómoda experiencia, nuestro cerebro se pone en alerta y experimenta una serie de cambios asociados al estrés. ¿Qué puedes hacer para combatir este sentimiento? Adorna tu casa con recuerdos que te acerquen simbólicamente a tu hogar. Date un paseo por tu nueva ciudad o barrio. Así podrás conocerlo mejor y hacer actividades. No pierdas contacto con tus amigos y familia, ya sea por mensaje o llamadas. Intenta tener nuevos amigos. Hay mucha gente que está pasando lo mismo que tú. Apóyense y disfruten de esta nueva experiencia. Recuerda que la adaptación toma tiempo y es un proceso diferente para cada individuo. No te sientas mal por extrañar. Pronto te sentirás como en casa. Antes de irnos, dedicamos este espacio de despedida a entregarles un dato útil que sea funcional a las necesidades de muchas personas. Fundación Cathy Summer, ustedes saben, se dedica a la prevención de la ciberviolencia y el suicidio juvenil, trabajando directamente con comunidades de la juventud y los distintos actores relacionados. Si conocen a alguien que necesite ayuda, que ustedes lo sospechen, pueden tener mucha más información en www.fsummer.org. Aquí todos tenemos la posibilidad de ser esa persona de emergencia que a veces hace la diferencia literalmente entre la vida y la muerte. Hay un instructivo muy concreto en el que todos nos podemos capacitar para acompañar a alguien que esté en una emergencia de salud mental. Nosotros nos vamos y volvemos con mucho más de Sanamente en otro capítulo. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.